Ha provocado la propuesta del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien anunció la eliminación de las tareas para la casa en 6 colegios de la comuna, desde kinder hasta octavo básico. Vamos a hablar de este tema y también del inicio del año escolar con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Mario, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto estar acá. Bien, ¿por qué tan contrarios desde el Colegio de Profesores a esta medida de Joaquín Lavín respecto de suprimir las tareas para la casa desde la edad más temprana, digamos, hasta octavo básico? No es que seamos contrarios a la supresión de tareas en sí mismo. El tema de tareas lo podemos debatir. Lo que somos contrarios y nos molesta mucho es la intromisión de un político en la sala de clase. Eso es lo que a nosotros nos parece dañino, nos parece un mal precedente, que una autoridad política que no sabe, no tiene los contextos ni tiene la experticia en educación, pretenda interferir en la decisión de un docente respecto a la pertinencia o no de que en determinadas circunstancias y bajo determinados contextos pedagógicos sea necesario utilizar el recurso pedagógico de enviar una tarea para la casa, un trabajo, un estudiante. Eso es lo que nosotros defendemos, la autonomía profesional docente, que está garantizada en la ley, en el Estatuto Docente, en su artículo 16, establece que el profesional de la educación es autónomo respecto a esas decisiones y que no debe interferir autoridades externas, ni siquiera el director del colegio. Ahora, a eso quiero llegar, porque yo no sé si esa autonomía realmente existe. En este caso también, me imagino, él habla a título de sostenedor de estos colegios. Entonces también uno podría decir es parte de la directriz del proyecto educativo que cada colegio tiene y por lo tanto tiene derecho a suprimir las tareas escolares. No, porque el artículo que le cito yo del Estatuto Docente señala que el profesional de la educación, es decir, el individuo profesor, es autónomo para decidir los recursos pedagógicos, las planificaciones, el tipo de evaluación que va a realizar en el contexto de los planes y programas y en el contexto del reglamento escolar del colegio. Eso dice, en ese contexto un profesor puede perfectamente considerar que bajo determinadas circunstancias, bajo determinados procesos de aprendizaje que estén realizando, pueda enviarse tarea para la casa. Ahora, otro tema distinto al que nosotros nos oponemos a la intervención de un político en la sala de clase, que esa es la definición, no queremos que las autoridades políticas intervengan en lo que hace el profesor en la sala de clase, porque eso es muy malo. Independiente de eso, el tema del agobio escolar y del agobio de estudiantes y el agobio de docentes es un tema que sí nos interesa debatir. Y en principio, efectivamente, hoy día los niños están bastante agobiados y no es recomendable que la tarea se convierta en algo permanente y sistemático. Antes de entrar al tema de la tarea, porque me parece que eso es lo que más le importa a los padres, quiero despejar este tema de lo que ustedes le discuten a Joaquín Lavín, porque me imagino que los alcaldes, hasta como está hoy día el sistema, tienen algo que decir respecto a este tema. Porque son sostenedores de colegios y porque administran de alguna manera los proyectos educativos de ese colegio o de esos colegios. Esto podría ser replicado por otros alcaldes. Yo entiendo que en Estación Central ya se hacía. ¿A dónde está el choque, digamos? Me imagino que ellos pueden entregar directrices pensando en que esto no se trata solo de los profesores, se trata también de los niños y de los padres. Es que ese es el problema, justamente, que se ha creído que eso sea normal. Se ha creído que sea normal que autoridades exteriores a lo que pasa en la sala de clase y autoridades a las externas a las comunidades escolares propiamente tal y a los contextos, esto es muy importante, pretendan interferir en el trabajo del docente. Por eso nosotros estamos levantando el tema de la autonomía docente a partir de la gestión de este nuevo directorio como un tema central que nosotros queremos defender. A los profesores hay que dejarnos trabajar tranquilos. Este exceso de intervencionismo, este exceso de regulación desde arriba, esta suerte de pretensión de que el docente sea un simple aplicador de diseños que tecnócratas realizan en otro lado, perdiendo la autonomía del docente y perdiendo la capacidad del docente de tomar decisiones respecto a lo que debe ocurrir en los aprendizajes de los estudiantes, eso le ha hecho mucho daño a la educación chilena. Entonces, déjeme terminar de este día. El hecho de que un sostenedor administre los colegios en términos administrativos y financieros, gestione los colegios en términos administrativos y financieros, no se debe confundir con el intervencionismo en los procesos pedagógicos que son resorte exclusivo del docente. Yo le pregunto si acaso el señor Lavín interviene en las recetas que dan los médicos de los consultorios municipales. A mí me parece que no debería intervenir cuando el médico examinó a la persona, vio que necesitaba determinados fármacos, determinados tratamientos, si acaso el alcalde Lavín va a ir a decir, oiga, usted mire, esto que prescribió no corresponde. Ahora, yo no sé cómo se da la toma de decisión, pero yo me imagino que si hay una discusión en una comunidad escolar se deben conciliar varias cosas. Por un lado está la autonomía del profesor, pero el profesor y su autonomía, me imagino, también tienen un espacio al que debe estar circunscrito, que es la sala de clases. Muchos papás se preguntarán por qué el profesor puede llegar a tener la autonomía de mandar tarea para la casa y obligar a un padre a tener el rol de pedagogo que no le corresponde en la casa. También un papá podría decir, bueno, y mi autonomía de padre de no querer hacer la tarea escolar, ¿por qué el profesor me impone a mí el tener que ser profesor de mi hijo en la casa si yo soy el papá? No tengo por qué saber cómo suma o cómo resta, que lo hace además súper distinto a como lo hacía yo en mi época. Aquí hay como derechos, miradas, intereses y afectaciones que entiendo se tienden a conjugar en una comunidad educativa. Bueno, permítame aclararle que nosotros le enviamos las tareas a los niños y a los estudiantes, no a los padres.
no son los padres los que tienen que hacer las tareas. Ok, pero a los niños que se les manda tarea, y Mario, esto es una realidad, o sea, no es algo que yo esté inventando y hay que escuchar a los padres. No sé en cuántos casos, porque no tengo una cifra estadística, pero en muchísimos casos los papás terminan haciendo la tarea es un error. Por el niño o con el niño, porque el niño necesita también... pero es que yo le digo categóricamente como pedagogo que es un error. Hay que ver cómo se entiende la tarea, porque la tarea a lo mejor necesita de algunos recursos pedagógicos que deben intermediar con el niño. Bueno, yo le digo como pedagogo, especialista en educación, que es un error que los padres le hagan la tarea a los hijos. Bueno, pero no se cumple el objetivo educacional. Que lo orienten, que lo apoyen, que lo guíen, puede ser, pero no deben hacer las tareas de sus hijos. Eso es un error pedagógico y le produce finalmente un daño a los aprendizajes de los niños. Estoy de acuerdo con eso, pero hay muchos niños que les puede costar y los papás terminan ayudándolos, porque además llevan muchas tareas. Ahora bien, déjeme decirle una cosa, los profesores nos hemos visto obligados en ciertos periodos a este bombardeo de tareas, básicamente por la presión que ha existido en las comunidades escolares, el verdadero bullying que el sistema ha hecho a las comunidades escolares respecto al rendimiento de las pruebas estandarizadas, específicamente CIMSE. Cuando esto llegó al paroxismo fue cuando el propio Lavín, siendo ministro de Educación, inventó esto de los semáforos, que categorizaba a los colegios en verde, amarillo y rojo. Los rojos eran los que estaban a cerrarse porque eran malos colegios y una presión brutal. ¿Sabe qué tareas empezaron a mandarse? Básicamente adiestramiento para el CIMSE. Eso empezó a haber un bombardeo porque los profesores éramos presionados, porque si este colegio no subía los puntajes entonces iba a cerrar, o iba a recibir menos recursos, o entraba en la competencia por ser el mejor de la comuna. Una cosa absurda, una cosa demencial, en que cayó el sistema, y los niños en Chile, hace algunos años, empezaron a tener muchísima tarea que era básicamente adiestramiento para el CIMSE. Fíjese que hay un estudio que el 80% de las tareas para la casa tienen que ver con asignatura matemática, lenguaje y ciencias. Justamente las 3 asignaturas que más se miden en las pruebas estandarizadas. No tanto visitar un museo, no tanto investigar, ¿no es cierto?, algún principio filosófico, no realizar cierta actividad física complementaria porque ese niño lo necesitaba, no, sino que CIMSE. Entonces nosotros estamos de acuerdo en que se debe terminar con el agobio escolar. Y en principio, yo se lo digo yo como profesor, yo no soy muy partidario de la tarea para la casa como una cosa permanente. No soy partidario de la tarea para la casa como una cosa permanente. La tarea para la casa es un recurso pedagógico que debe usarse en determinadas circunstancias que lo justifiquen. Y le voy a poner un ejemplo. Yo hago clase a todos los cursos de mi colegio, y los jueves que tengo con el tercero tanto, tocó feriado. Varios feriados tocó día jueves. Y ese curso va más retrasado en relación a otros cursos que le hago clase los miércoles, los martes, los lunes. Entonces ese curso necesita, porque tiene que nivelarse, a lo mejor ciertos reforzamientos, ciertas materias que deben hacerse. Tengo 40 alumnos en mi sala de clase, 10 están más retrasados que el resto en determinado aprendizaje, y esos aprendizajes son necesarios para la siguiente unidad. Perfectamente es un recurso pedagógico que yo complementariamente los haga investigar o los haga realizar determinados ejercicios. Es un recurso pedagógico a utilizar en determinadas circunstancias. Yo estoy de acuerdo en que nuestros niños están agobiados. Y estoy de acuerdo en que en general un niño que ha estado de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en un colegio en jornada escolar completa, no es bueno que llegando a su casa a las 6 de la tarde tenga que seguir haciendo tareas. Eso en general. Lo que no debe ocurrir es que eso lo prescriba o lo determine un alcalde prohibiendo las tareas o pretendiendo regular eso, porque finalmente es un recurso que el profesor tiene que seguir contando con él. El buen criterio docente y el buen criterio pedagógico aconseja que nosotros no tenemos que seguir agobiando. Y si no es el alcalde, niños. ¿Quién lo debe regular? Porque aquí es que eso es una falacia. No es una falacia. Porque usted mismo, Mario, está diciendo que hay colegios que están orientados a una política absolutamente academicista, donde los profesores están obligados muchas veces, y ellos mismos lo dicen, a pasar un currículum mínimo que resulta ser un currículum máximo, a no tener tiempo para saber si los 30, 40 alumnos aprendieron, y que se ven en el apuro de tener que mandar tareas porque en realidad no alcanzan a pasar todo. Entonces, ¿hasta qué punto llega la autonomía de los profesores? Yo tengo aquí la sensación de que más bien se trata de lo que los directores de los colegios establecen, lo que el proyecto educativo dice, lo que los sostenedores dicen, más que la voluntad del profesor. Yo siento que es muy falaz decir que hoy día los profesores son absolutamente autónomos en la sala de clases, porque todo lo contrario, los profesores han sido también víctimas de este sistema súper ultra competitivo de nuestra educación. Bueno, ha sido falaz, digámoslo, si quiere seguir su concepto, que es un poco fuerte, pero ha sido falaz. Pero ahora va a dejar de ser falaz porque nosotros como gremio vamos a empezar a defender eso con mucha fuerza. Nosotros, justamente por eso hemos dado esta discusión con el alcalde Lavín. Justamente por eso estamos exigiendo el cumplimiento del artículo 16 del Estatuto Docente, porque se ha hecho daño a la educación interfiriendo en el trabajo del docente en la sala de clase, porque finalmente ha producido todas estas distorsiones. Y yo entiendo a los padres, yo quiero decir que empatizo mucho, yo soy apoderado de niños todavía en edad escolar. Entonces, empatizo con los padres que sienten cómo sus niños están agobiados, cómo sus niños están presionados. Nosotros tenemos niños con depresión en primero básico en este país.
Nosotros tenemos tasas crecientes de depresiones en adolescentes. Tenemos serios problemas psicosociales en nuestro país y una de las razones fundamentales podemos estudiarla en esto de ser tan competitivos, de estar en los resultados, de ser obsesivos por subir los puntajes. Cuando, por ejemplo, un colegio sube de 260 a 275 puntos en CIMSE, ¿qué significa eso? Nadie siquiera lo explica. Se ha entrado en una competencia demencial absoluta por subir los puntajes sin que tenga ningún sentido. Entonces nosotros estamos poniendo en la discusión como gremio, como colegio de profesores, queremos entrar en el debate pedagógico, no solo en el debate de las reivindicaciones salariales o laborales, que no vamos a dejar de lucharla, pero nosotros tenemos el propósito en este nuevo directorio de poner fuertemente nuestra participación en el debate en estos temas pedagógicos. Ahora, Mario, entonces me imagino yo que, porque en el fondo son dos cosas. Por un lado, ustedes sí de alguna manera comparten la señal de ir bajando los niveles de agobio. No están de acuerdo con que esto venga de un alcalde, eso me queda claro. Pero entonces mucho menos de acuerdo van a estar en que esto se discuta en una política nacional, como se quiere hacer en el Parlamento, porque ahí van a ser políticos discutiendo de si hay o no que mandar tareas para la casa. Déjeme decirle que la idea que circula por ahí de un senador de prohibir las tareas escolares es una estupidez. Yo lo digo así con toda su leche y me hago cargo de mis palabras. Ahora, ojo, hay otros países que lo han discutido. En Francia esto también ha sido una discusión. Es que otra cosa nacional, es discutir el contexto general de las políticas educativas, los métodos, los sistemas de enseñanza, los objetivos de la educación y sus finalidades, y en ese contexto estudiar el tema de las tareas escolares sin duda, pero en el contexto de una cosa más bien efectista, en un contexto de una cosa más bien comunicacional, que es lo que yo leo en lo que ha hecho el alcalde Lavín, porque además tiene que ver lo junta con el gas pimienta, con los limpiadores de vidrio en la esquina, una majamama. Una medida más bien efectista que una medida de fondo. Yo diría que es casi una operación comunicacional para reponerse como figura presente en los medios de comunicación Lavín, que en los últimos meses no había estado muy presente. Yo lo veo más así que como una cosa real y práctica, porque el profesor de Las Condes que necesite reforzar los aprendizajes de un estudiante que va más atrasado va a tener que seguirle mandando un poco de tarea para la casa a esos estudiantes, y no porque venga un alcalde que quiere salir más en la televisión a prohibirlo, el profesor va a dejar de hacerlo. Nuestra orientación a nuestros colegas de Las Condes va a ser que ellos defiendan su autonomía profesional, y si consideran que en un determinado contexto y en una determinada circunstancia es necesario alguna tarea para la casa, no dejen de hacerlo, porque estarán defendiendo además su responsabilidad como profesional de la educación. Ahora, volviendo a mi pregunta, ¿ustedes no están de acuerdo con una discusión a nivel parlamentario de este tema? ¿No podríamos reorientar políticas públicas educacionales o educativas respecto de temas como las tareas? Por supuesto, la discusión país, seria, una discusión donde todos los actores, incluyendo los actores políticos, discutamos sobre lo que le estamos pidiendo a la educación y lo que esperamos de la educación, es una discusión que nosotros no solo creemos que es legítima, queremos alentar, creemos que es indispensable alentar esa discusión en Chile. Tenemos que mirar cómo el paradigma educacional de la rentabilidad, de la productividad, de los índices en las pruebas estandarizadas, toda esta idea tonta de que calidad de la educación es igual rendimiento en pruebas estandarizadas, es una cosa que nosotros tenemos que poner en la discusión. Y en ese contexto está el agobio de las tareas. Esto no es que está saliendo de tema yo, estoy haciendo la relación con el contexto mayor. En ese contexto nuestros niños han sido agobiados. A mí ese tema me parece que es fundamental, porque finalmente tiene que ver con qué entendemos como tarea, que también es una conceptualización que no queda del todo clara. Yo tengo la sensación, y a lo mejor hay muchos papás que nos ven hasta ahora, que al igual que lo que usted dijo, pueden estar mucho más en contra de estas guías de matemáticas, donde uno como papá de verdad le cuesta mucho, donde tú caes en un foco de conflicto, porque muchas veces es aburrido y el hijo no lo quiere hacer, respecto de otras tareas que podrían ser, que ya decirle tareas es como impositivo, pero que podrían ser voluntarias, que podrían ser actividades, que podrían ser proyectos que los niños se llevan a la casa y que siguen investigando en algo que les guste, porque a lo mejor nos quedamos en el no tareas o sí tareas como una caricatura de la tarea, pero a lo mejor lo que hay que hacer es reformular la idea de tarea, y ahí también me imagino que los profesores están invitados a ser más creativos, pues, y a poder motivar a los niños con cosas que sean a lo mejor más lúdicas. Insisto que no sé cuánta autonomía tienen para hacerlo. Yo por eso digo que es un argumento falaz, porque tengo la sensación de que los profesores también son parte de un sistema que es súper poco flexible. Entonces, que deja poco espacio para lo lúdico, para los métodos nuevos, para las aventuras dentro de la sala de clase. Sí, pero nosotros estamos en esa discusión, incluso interlocutando ya oficialmente. Nosotros hemos tenido ya varias reuniones con la unidad de currículum del Ministerio de Educación, por ejemplo, y yo lo debo decir públicamente, han sido reuniones productivas, donde hemos llegado a un diálogo interesante respecto de estos y otros temas que tienen que ver con la estructura curricular. Estamos como gremio preocupados de eso. Ahora, la palabra tarea para la casa, los profesores bien sabemos que es un recurso pedagógico que es mucho más que el simple llenado de una guía. Yo voy a poner un ejemplo de educación física, mi área.
un alumno sacó una mala nota en una prueba y pide una oportunidad. A lo mejor yo le puedo decir, mira, el fin de semana vas a ir a un partido de voleibol de la competencia local de voleibol, quiero que investigues, que veas de qué se trata, motívate, tráeme el trabajo, a lo mejor te suba la nota. Es un recurso pedagógico que tiene el profesor para determinadas circunstancias. Eso es lo que no debe quedar prohibido porque es absurdo. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Todos sabemos que los antibióticos consumidos en exceso producen daño en las personas. Pero usted le va a sacar una norma que prohíba a los médicos recetar antibióticos cuando sea necesario. Sería absurdo, ¿no es cierto? Entonces, es exactamente la misma analogía. Nosotros estamos conscientes que nuestros alumnos están agobiados, nosotros mismos estamos agobiados. Nosotros mismos llevamos tarea para la casa a los docentes con un exceso de trabajo que tenemos en planificaciones y un montón, y el tema del agobio laboral lo hemos levantado fuertemente y se asocia con el agobio de los estudiantes. Somos hermanos con nuestros estudiantes en el tema de estar agobiados, y le toca a los padres también porque terminan, como tú dices, después de largas jornadas de trabajo y extenuantes jornadas como son en Chile, teniendo que estar en ese tema. Entonces, todos estamos de acuerdo en que nuestro sistema es extremadamente agobiante. 1.200 horas al año estudian nuestros niños versus 750 en Finlandia, que sí, estudiando mucho menos tiene mucho mejor educación. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con eso, pero lo que no puede venir una autoridad política a meterse en nuestra sala de clase y decirnos usted no puede enviar más tareas. Eso nosotros no lo vamos a aceptar. Y nuestra orientación va a ser defender la autonomía docente cuando el docente requiera. En los muchos ejemplos de lo que podría ser un trabajo fuera de la jornada escolar normal, se necesite un trabajo del estudiante, simplemente recurra a eso porque es un recurso pedagógico que el docente no puede dejar de usar cuando sea necesario. Ahora, Mario, me parece a mí que este tema de las tareas abre otros debates que son bien importantes. Estamos partiendo el año escolar, me llama la atención y me parece una buena noticia saber que hay conversaciones con la unidad de currículum del Mineduc para hablar de este y otros temas, pensando justamente en eso, del agobio, pensando en cómo enfrentar el año académico en la sala de clases. Estamos además en el marco de una discusión de una reforma de educación donde se ha llegado poco a lo que pasa dentro de la sala de clases. ¿De qué manera ustedes van a incidir este año? ¿Cuáles han sido como los consensos a los que ya han llegado que puedan facilitarle la vida al profesor, también a los alumnos y a los papás, a la comunidad escolar completa, en definitiva? Bueno, esos son los temas de fondo. En realidad no existe reforma educacional real en un país si esa reforma no se mete en lo que pasa en la sala de clases y en lo que pasa con el currículum. Nosotros estamos conscientes de eso y por eso somos muy críticos de esta reforma, que no nos parece que sea realmente una reforma educacional lo que está ocurriendo. Con la unidad de currículum lo que ha habido es que ha habido un buen diálogo en términos de entender, un diagnóstico compartido de que la educación chilena, uno de sus problemas más grandes que tiene es que carencia de integralidad, carencia de abordar los distintos aspectos que hacen al desarrollo integral de una persona. En eso la unidad de currículum no ha estado de acuerdo con nosotros. El problema que hay es que hay limitaciones en las normas mayores. La Ley General de Educación prescribe determinada concepción curricular y determinada concepción educacional que está de mercado, muy en base a los estándares, y toda la Ley de Aseguramiento de la Calidad es brutalmente estandarizada. Ya más del 66% de lo que determina si un colegio o el factor de evaluación de calidad de un colegio, un 66% está determinado por el rendimiento de las pruebas estandarizadas SIMSE, por lo tanto el factor determinante. Un colegio para salir bien rankeado en estas evaluaciones de calidad básicamente tiene que preocuparse de subir su SIMSE y para eso a veces se pueden cometer verdaderas brutalidades en términos pedagógicos. Y entonces, a pesar de estar de acuerdo con la unidad de currículum y lo que hemos estado discutiendo del currículum de tercero y cuarto medio, que es lo último que falta de las educaciones curriculares en la norma, por lo tanto es un espacio muy acotado y muy pequeño, pero sin embargo el diálogo que se ha producido en términos de este diagnóstico compartido ha sido positivo. Vamos a ver si eso se traduce en modificaciones reales y en cambiar el vector de la dirección que ha llevado la educación chilena. A nosotros nos interesa en cambio el vector, el que no se siga haciendo más de lo mismo o simplemente ayornando pequeños parches, sino que efectivamente nosotros seamos capaces de repensar la base estructural de la educación chilena, que es la que está equivocada. ¿Eso significa llegar, por ejemplo, a discutir sobre sacar el SIMSE, sacar la PSU? Porque también aquí hay muchos académicos que te dicen que lo que no mides no puedes evaluarlo finalmente, que de alguna forma hay que evaluar también nuestra educación. Sí, casi todos los economistas, los académicos que dicen eso son economistas. Por lo tanto, su paradigma es otro. Pero que si no, ¿cómo evalúan la calidad de la educación? Es que la evaluación no solamente tiene que ser cuantitativa. Los economistas creen que la única forma de evaluar es cuantificar algo. Los pedagogos sabemos que no es así. En la vida hay muchas cosas que no se evalúan cuantitativamente. No, pero tú lo tendrías que evaluar cualitativamente entonces, pero una evaluación siempre debería existir. Los profesores siempre evaluamos, siempre, y permanentemente estamos evaluando. Cuando yo estoy trabajando un determinado contenido como estudiante, en la misma clase tengo que hacer permanentes evaluaciones de si eso se aprendió
tomo muestra, pido una respuesta, según eso me formo un juicio y según eso sigo avanzando. No, la evaluación es inherente al quehacer pedagógico, pero la evaluación debe ser siempre formativa y no sumativa. Y lo que nosotros nos hemos contaminado en el sistema chileno es de evaluación sumativa, es decir, una evaluación que finalmente es un índice que ubique en un determinado lugar en un ranking. La evaluación formativa es mucho más cualitativa, es mucho más compleja, es una evaluación que da retroalimentación para seguir fortaleciendo el proceso pedagógico, no simplemente para competir o ubicarte en un ranking. Nosotros estamos llenos y muy contaminados de evaluaciones sumativas y necesitamos caminar fuertemente hacia las evaluaciones formativas que ayuden a los procesos de aprendizaje y que no distorsionen los procesos de aprendizaje. El CIMSE distorsiona los procesos de aprendizaje en vez de ayudar con ellos. Y por eso yo participo activamente de una campaña muy interesante que ha habido en estos años en Chile, que es la campaña Alto al CIMSE, donde hay muchos académicos también, porque se cita un área de académicos, pero hay muchísimos académicos en Chile que se dan cuenta que el CIMSE y toda la educación conductista, porque en definitiva todo este sistema educacional chileno está fuertemente basado en lógicas conductistas, que es una corriente psicológica bastante superada en muchos lugares del mundo, y sin embargo en Chile seguimos con el conductismo. O sea, usted suba su puntaje en el CIMSE y usted mejoró su educación. Y eso es bastante cuestionable a estas alturas del desarrollo que han tenido las neurociencias, que han tenido el constructivismo, que han tenido el cognitivismo, las visiones cognitivas de los aprendizajes. Todo eso en Chile casi no existe. En Chile seguimos en una educación muy de Pavlov, muy del estímulo-respuesta, muy del conductismo, y eso es lo que nosotros queremos poner en la discusión. Y bueno, el alcalde Lavín ha hecho una contribución porque ha permitido discutir este tema. En ese sentido ha sido una contribución porque abrió el debate sobre este asunto. Bien, pues ojalá que se siga debatiendo mucho más. A la larga lo que pasa dentro de la sala de clases es lo más relevante. Ahí se están formando personas, se está formando humanidad. Gracias, Mario Aguilar. Que le vaya Ministra, muy bien. La deuda histórica, no se olvide, la deuda histórica nos debe una respuesta. Un dato. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias a usted, Carla Política. Vamos a ampliar la información que les habíamos entregado más temprano.